Bueno amigos, buenas noches, bienvenidos a este podcast que lo vamos a denominar Las dos caras de la vida. Ustedes se preguntarán por qué dos caras de la vida. Pues sencillamente lo denominamos así, en cuna de oro o en cuna de arca. Ustedes dirán por qué en cuna de oro o por qué en cuna de arca. Pues algunas veces te has preguntado por qué algunas personas tienen más oportunidades que otras y simplemente por haber nacido en ciertas circunstancias. La vida a veces no es justa y a algunos nos ponen ventajas y no nos permite ver o crear nos metemos en una burbuja de la comodidad que nos impide ver más allá de la realidad del mundo y alcanzar a conocer otras personas en otros contextos de la vida. Nos damos cuenta que la foto no es completa. ¿Y por qué la foto no es completa? Eventualmente transitamos en estándares considerados cotidianos, como por ejemplo tener una sociedad desigual. Nuestra vida puede comenzar de manera muy diferentes dependiendo de los factores que la vida misma nos ponga, tales como la riqueza, clases sociales, educación, el acceso a los recursos básicos. Nacer en privilegios o sin ellos puede marcar una gran diferencia en el camino hacia el éxito y la felicidad. Ustedes dirán, pero ¿esto a qué lleva? Pues simplemente nacer en una familia cómoda, con acceso de educación, recursos, puede abrir puertas de oportunidades. Pero nacer en una familia humilde, con recursos limitados, puede parecer una desventaja para muchos. La vida puede ser dura, te puede golpear, puede ser desafiante, pero sin embargo nacer con privilegios no garantiza el éxito y nacer sin ellos no te permite alcanzarlos. Y esto es algo que actualmente vivimos en esta sociedad, en este siglo XXI. La brecha entre estos dos mundos, tener o no tener privilegios, puede parecer insalvable, pues digámoslo así. Sin embargo, es importante reconocer que la resiliencia, la determinación, se pueden superar cualquier tipo de obstáculos, así como la empatía, que muy poco lo vemos en este siglo, y la comprensión pueden brindar puentes en, en esta desigualdad social, denominámoslo así. Las oportunidades deben convertirse en un derecho y no en un privilegio para aquellos que tengan acceso a tenerlas. Pero ¿por qué ustedes dirán, por qué esta razón? No podemos cuestionar la situación de igual a igual, cuando para ellos ni siquiera es una oportunidad de tener privilegios. Mientras sigamos pensando que en el proceso es pobre porque no quiere trabajar, seguiremos siendo ignorantes a la realidad de muchas personas. La pobreza no es una elección, no es una elección. Yo no elijo dónde nacer, si en cuna de oro o en cuna de arca, ¿me entienden por qué? Seguiremos siendo ignorantes a esta realidad. Sí, y no la podemos capitalizar en todos. Aquellos por su propia condición, no nos damos cuenta que las personas en situación de pobreza a menudo enfrentan barreras significativas para acceder a oportunidades de empleo, educación, vivienda, y donde decimos que tenemos educación gratis. En cambio, la posición de mejores oportunidades de la vida pueden parecer una ventaja para esta gente que lo tiene todo, tiene su comodidad, tiene sus estándares. Muchas veces viven esperando a lo que dejen sus padres, a esas riquezas, cómo prevalecer en ellas. Pero pues lastimosamente piensan que la riqueza es ilimitada, pero también pueden tener consecuencias negativas, tanto para las personas como para toda nuestra sociedad. Esto puede conllevar a que perdamos contacto con las necesidades de los problemas de los demás, generando así un sentimiento de superioridad. O sea, yo estoy aquí, ustedes están acá. Desprecio hacia aquellos que no tienen los mismos beneficios, nos hacen reducir nuestras capacidades de empatizar con otros, ocasionando desigualdad e injusticia social, que es lo que se ve
actualmente. Así nos podemos dar cuenta que el privilegio de las clases prolonga la desigualdad social y económica, limitando oportunidades de personas de clases más bajas, como por ejemplo las familias de clases altas suelen tener redes o contactos o relacionamientos más amplios, lo que facilita el acceso a oportunidades, a educación, acceso laborales, ascenso profesionales, sin mucho mérito alguno. También suelen estas clases sociales bajas suelen vivir en barrios con bajos índices, perdón, estas clases sociales altas suelen vivir en barrios de alta seguridad, bajos índices de criminalidad, lo que les brinda la mayor sensación de seguridad y por eso se sienten más tranquilos y con una superioridad más. De igual forma, tener mejores formas de nutrición, más saludables, lo que esto traduce en mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mejor condición de salud. Con todo esto, podemos concluir que nacer en privilegios o sin ellos no nos define, no nos define como personas, no nos define como ser humanos, no nos define como un ser racional. Si ustedes se preguntarán por qué toco el tema cuna de oro, cuna de arca, porque es lo que nuestra sociedad nos está brindando. Muchas veces tener desigualdad, nacer en ocasiones de vulnerabilidad, hace crear complejos psicológicos y esto no permite que también aquellas personas desarrollen ese intelectual psicológico que los permita superarse y aprovechar la oportunidad que le da la vida de desarrollar resiliencia, de desarrollar resistencia, de desarrollar ese privilegio de jerarquía, de garra, de berraquera, de quererme superar. Pero al que tiene, lo miramos por encima del hombro, no brindamos oportunidades. Estamos en una sociedad que todavía seguimos teniendo esclavos. El que menos tiene es mi peón y yo con él hago lo que puede. ¿Por qué? Porque necesita, porque me puede aprovechar de su necesidad, de su vulnerabilidad, está vulnerable, necesita con qué comer, los recursos para ellos son limitados, para el que tiene no, puede derrochar, gastar, botar y no pasa nada porque tiene poder. Y se puede decir que se miden, no nos miden nuestras capacidades no se miden, no miden al humilde la capacidad que tiene de aprender. Y entonces esto hace que se genere ese rencor, esa barrera social, las clases altas, las clases bajas, y no hay una igualdad social. Económica nunca la va a haber, pero una igualdad social, donde seamos tratados como nos gustaría que nos trataran. Y esto nos lleva a generar rencores, a generar barreras entre diferentes clases sociales, donde unos a otros podemos aprender, donde la escasez nos enseña a que parte más la empatía de que yo tengo, doy y en algún momento voy a sembrar para recibir. Con todo esto les puedo decir que cada día la desigualdad y la brecha se hace más grande. Cada día los pobres siguen siendo más pobres y el rico quiere controlar su poder. Pero concluimos, nacer no con privilegios o con sin ellos no define nuestro valor como personas, se mide más por nuestra capacidad de aprender, que de crecer, de amar, ese valor tan grande, ese sentimiento que la más rompe esas barreras. Elegir el día a día cómo enfrentar nuestros desafíos, cómo aprender a nuestros errores, levantarnos, superarnos después de cada caída. Por eso es importante reconocer, abordar la desigualdad que existe en nuestra sociedad y juntos trabajar por un futuro mejor, más justo, más equitativo, más equilibrado y hacer de todos y pensar cómo se puede destruir o sea, cómo se puede distribuir nuestra oportunidad de mejora justa y equitativa. Pero esto parte de cada uno, de usted, de mí.
Si en algún momento tengo que tener, ¿qué voy a dar? Porque lo que tengo que regar mi grano de arena, aportar a esta sociedad que me llevo. Bueno amigos, con esto concluyo, con esto les dejo. Espero que se lleven algo ahí, una semilla de mostaza grabada. Feliz noche para todos. Gracias.